Muy buenas tardes, queridos padres del Colegio La Merced. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de orientación e inclusión escolar. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que nos sirve mucho para nuestra dinámica familiar y para crear en nuestros hogares ambientes de protección para nuestras hijas, jóvenes, adolescentes. El tema que trataremos hoy es cuidado y autocuidado, prevención del abuso sexual. Para este taller los acompañaremos Paola González, orientadora de ciclo 3 y 4 de la jornada tarde. Mauricio Guerrero Villalba, de ciclo 4 y 5 de la jornada tarde. Yolanda Cárdenas, orientadora ciclo 4 y 5 de jornada mañana. Y Rubén Darío Arias, orientador escolar del ciclo 3 de la jornada mañana. Bueno, bienvenidos a este espacio. Todas las personas que en este momento comienzan a conectarse a nuestro canal. Estamos en vivo, teniendo este espacio desarrollado, esta charla que vamos a tener hoy con un propósito fundamental, y es poderles brindar a ustedes, padres de familia, acudientes, madres, una serie de pautas muy claras, muy sencillas, de prevención frente a las conductas de violencias sexuales. Hablaremos acerca del abuso sexual, del acoso sexual, las diferencias y las distintas rutas de prevención y de posvención. Qué hacer en casos de posible abuso sexual y también cómo evitarlos, cómo estar atentos. Entonces, bienvenidos y nuevamente gracias a los padres de familia que nos acompañan. Veo que la asistencia se sigue sumando. Recuerden completar y registrar el formulario de asistencia que encuentran aquí debajito en la descripción del video. Bueno, vamos a dar comienzo. Entonces, miremos la primera diapositiva. Bueno, básicamente lo primero que nos preguntamos es si el abuso sexual es igual al acoso sexual. Hay que hacer una diferencia, una distinción, dado que el acoso sexual se tipifica como una serie de conductas de índole psicológico que no necesariamente están relacionadas con tocamientos o con accesos. El acoso sexual, digamos, de manera diferente, sí implicaría algún tipo de conducta ya manifiesta, bien sea de conducta sexual de tipo abusivo, con acceso carnal o sin acceso carnal. Hay una serie de síntomas, de señales, de signos que pueden presentar las niñas, los adolescentes, los preadolescentes, frente a situaciones o episodios de abuso sexual. Una señal bien particular en niños pequeños, en niños entre los 4 a los 10 años, es la enuresis. Niños o niñas que de pronto han sido abusados sexualmente comienzan a hacerse chichi, a orinarse de noche en la cama. La enuresis es entonces una de las señales, uno de los síntomas de un posible abuso sexual. La encopresis es también la imposibilidad de retener las heces, que el niño o la niña ensucie los pantaloncitos, bien sea durante la noche o en los momentos del día en la vigilia. Si son niños que ya controlan sus esfínteres urinarios y anales, si ya lo hacían, y de repente, de manera extraña, comenzaron a presentar un retroceso y a volver a tener estas conductas, ese puede ser un indicador, una señal de un posible acoso o abuso sexual. Otra señal, tanto en niños pequeños como en adolescentes, puede ser el retraimiento, el silencio, un cambio abrupto en la conducta, en el comportamiento, una caída en los hábitos que antes disfrutaba, que antes, digamos, gozaba, y ahora no siente agrado, ahora no se relaciona, ahora no los desarrolla de la misma manera como lo hacía antes. Se le ve de pronto o se la ve a ella de pronto más callada, más retraída, silenciosa. Se genera un mutismo. En estas situaciones siempre es importante preguntarlo. Hay papás que dicen, yo no quiero preguntarle a mi hija o a mi hijo de manera directa si de pronto le está sucediendo esto,
utilicemos el tercero. El tercero es una estrategia muy interesante, muy útil, y es hablar de algún conocido, hablar de una película, hablar de algún caso del vecino, o sea, un tercero. Figúrate que ayer vi una película donde hablaban de una niña que había sufrido cierta situación y empiezan a abordar el tema desde un tercero. O sea, no hay que citar a la persona, como muchas veces hacemos o hacen los adultos, y es que quieren expresar alguna situación de dolor y siempre dicen es que a un amigo le sucedió o a una amiga. En consulta suele suceder eso. Entonces vienen y refieren sus problemas, pero como si fuera de un tercero. Mantengamos la estrategia de hablar de un tercero para darle la confianza y que nos cuenten la situación. Hay una relación entre entre mujeres que han sufrido abuso sexual y un 33% de posibilidad de que sus hijas o hijos puedan sufrir también abuso sexual. Es decir, que si tú eres una mujer, una madre, y en tu infancia, en tu niñez sufriste algún tipo de abuso sexual, hay varios estudios que dicen que entre el 33 al 47% existe una probabilidad de que alguno de tus hijos pueda estar en riesgo o repetir la misma situación. Para esto quisiera de pronto darle la palabra a nuestro compañero Rubén Arias. Él se ha terminado de formar, duró un tiempo bien interesante, formándose en una terapia que se llama terapia de ordenamiento familiar o terapia de Aufstellung. Lo tradujeron acá como las constelaciones familiares, y es básicamente la genealogía o el estudio de la genealogía de algunas situaciones problemáticas como el abuso sexual. Y quisiera como que él nos comentara desde este enfoque, desde este modelo, qué relación hay entre madres que han sido abusadas o quizás abuelas abusadas, madres abusadas, hijas abusadas. O sea, ese patrón y esa cadena se repite, y si se repite, de pronto, ¿qué tips, qué recomendación le pudiéramos dar a alguna persona que nos esté escuchando y sea este su caso? Bien, bien, gracias Mauricio. Desde las constelaciones familiares, desde la terapia sistémica, se manejan tres leyes que hablan sobre la pertenencia de las personas al su sistema familiar. Esa es la primera. La segunda, la jerarquía, que nos habla sobre quiénes son los grandes y los pequeños en el sistema familiar. Y la tercera, que habla sobre el dar y tomar, lo que recibimos o tomamos de nuestros ancestros, de nuestra familia, y lo que damos también en nuestro sistema. Aquí, cuando hablamos de un tema de abuso sexual, y si es dentro o al interior de la familia, porque pues puede darse por fuera, con donde el victimario o el presunto abusador no sea de la familia, pero cuando ocurre al interior de la familia, cuando es un abuelo, un tío, un padre, estamos hablando generalmente de un grande que toma a un pequeño, de una relación que no es igual, no es en equidad como las relaciones sexuales consentidas entre pareja, donde hay una relación de pares, de iguales, que consienten tener una relación sexual. Cuando estamos hablando de un abuelo, un padre, un tío que toma a un pequeño, estamos hablando de un rompimiento de esa ley donde, pues digamos, no se toma en equidad, y generalmente se toma en una edad donde aún no está preparado esta persona o este niño o esta niña para consentir una relación sexual. Hay un rompimiento allí de esta ley, efectivamente puede haber patrones que se repiten, y por lo general, digamos que cuando hay un abusador dentro de la familia, a este se le excluye, pues por la situación que ocurre. Entonces también se termina rompiendo la primera ley, que es la pertenencia, que todos pertenecemos a nuestro sistema familiar, y cuando hay una situación de abuso, a este abusador, a esta persona que toma la sexualidad de un pequeño de su sistema, pues termina siendo generalmente excluido, ya sea porque se denuncia, se va a la cárcel, o se le cuestiona pues por la parte moral, etcétera. Y pues en ese caso, digamos que hay un rompimiento prácticamente de las tres leyes del sistema. Es una
Es una situación compleja de resolver, generalmente además porque hay víctimas en esto que son personas indefensas, niños generalmente, o personas en una situación de vulnerabilidad, y pues digamos que ahí podríamos como dar esa explicación. Sin embargo, pues la compañera Yolanda Cárdenas y la compañera Paola González nos pueden hablar un poco más de qué es una relación consentida, a partir de qué edad se puede considerar esto como una relación sexual como consentida, y en qué momento no, y pues nos van a hablar como de algunas cosas importantes para saber si sí fue o no fue una relación consentida. Listo, Rubén, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces la relación consentida. Para esto podemos ver en nuestra diapositiva que tenemos un puente. Este puente es bastante válido para las relaciones sexuales. En el primero tenemos el nivel emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo nivel emocional, que los dos tengan la misma alineación, el mismo afecto para llegar a tener relaciones. Paola. En el segundo peldaño de nuestro puente vemos la edad apropiada. Cuando hablamos de la edad apropiada, mira, podemos ver desde el marco legal la edad en la que podría una persona dar un consentimiento válido para tener una relación sexual es desde los 14 años. Eso desde el punto de vista legal. Aún así, cuando hablamos de la edad apropiada, se refiere a qué tan capacitada está la persona para decir con conciencia que está lista para tener algún tipo de relación sexual con otra persona. La tercera piedra es la honestidad. Este es un valor bastante importante y más cuando se tiene una relación de pareja. En el siguiente, por ejemplo, dice, ambos dicen que sí, y se refiere precisamente a la aceptación de los dos al hecho o la situación en la que van a incurrir. Precisamente, ya que yo le decía honestidad, es cuando dice honestidad, es qué tan veraces y qué tan sinceros llegan los dos a este punto para ponerse de acuerdo y ambos decir, sí, estamos de acuerdo, ambos queremos, ambos nos sentimos bien y ambos queremos dar ese paso de tener un tipo de relación sexual. El siguiente es alguien puede decir que no. Cuando uno de los dos dice no, se debe respetar esa decisión y posteriormente hablar el por qué se llegó a ese punto y esa persona tiene toda la validez para hacerse respetar como persona. Además, ambos deben entender lo que va a pasar. Tengamos en cuenta que después de una relación sexual pueden pasar muchas cosas. Hay que tener conciencia de las consecuencias que esto puede llegar. Dependiendo de cómo se asuma la situación, van a haber dichas consecuencias, bien sea un embarazo o no, bien sea una enfermedad de transmisión sexual o no, bien sea aumentar un buen concepto de sí mismo o no, dependiendo de cómo se maneje la relación, van a haber unas consecuencias y es importante que ambos entiendan qué es lo que va a pasar después del acto sexual. El siguiente peldaño hace referencia a que los dos deben estar con sus 5 sentidos. No pueden estar ni que con licor, ni con sustancias psicoactivas, ni con ningún tipo de sustancias que puedan afectar el desarrollo de la actividad sexual. Y asimismo, Yoli, ambos deben tener un nivel de inteligencia promedio. ¿Qué quiere decir? Que una persona no puede esperar un consentimiento válido de alguien que tenga una discapacidad o un síndrome de Down o alguna condición física que le impida tomar decisiones y ser consecuente con sus decisiones.
Bueno, y lo último es que los dos deben tener un afecto, sea amor, sea cariño, sea pasión, pero siempre debe haber un afecto. Bueno, algo que es muy importante es que no puede ser entre familiares. ¿Por qué? Porque esto pueden llegar cuando hay relaciones entre dos familiares, pueden tener el bebé que nace, puede venir con una malformación. ¿Listo? Y asimismo, Yoli, que este tipo de relaciones sean con una persona que ya conocemos por cierto tiempo. Que vamos a compartir intimidad y en ese caso lo ideal es con una persona en la que podamos confiar. Muy bien, este es el puente del consentimiento válido. Le recordamos a nuestros padres y acudientes que están ingresando realizar el registro de la asistencia que encontrarán aquí en la descripción del video. Bueno, este es un ejercicio muy interesante, una imagen muy interesante que nos presentan nuestras compañeras Yolanda y Paola. En este puente, miremos el puente, un puente que nos propone un psiquiatra, el psiquiatra Kahn, en el año 2003. Y ya lo habíamos trabajado, lo trabajamos también en la charla anterior, nos acompañó y nos invitó a su charla la doctora Claudia Salamanca. Y hoy nuestras compañeras nuevamente nos lo presentan. Consideramos en el equipo de orientación y dentro del programa de educación sexual que es la imagen que mejor resume y sintetiza la orientación, la educación y la asesoría sexual, porque si ustedes ven el puentecito, está sostenido en cada uno de esos peldaños, como decían nuestras compañeras, pero si le llegas a quitar alguna piedra, retirar uno solo, se te cae el puente. Y debajo, bueno, debajo está dibujada el agua turbia, el tiburón, que simbolizan toda esa serie de conflictos, de problemas, de situaciones reales, de situaciones simbólicas que conllevan una vida sexual sin información. Aquí nos preguntan en el chat, estamos leyendo ya, también si tienen alguna pregunta pueden hacerlo en el chat. Por el interno aquí hay una mamá que nos pregunta y nos dice, bueno, ¿y qué pasa si yo le comienzo a hablar a mi hija sobre sexualidad? Tiene 13 años y comienzo a hablarle de este tipo de temas. ¿Va a iniciar su vida sexual? No, es un mito y está demostrado con estudios, con estadística, que los adolescentes y los jóvenes cuyos padres les hablan de estos temas a temprana edad inician su actividad sexual mucho tiempo después que aquellos que nunca recibieron educación sexual, recibieron mínima educación sexual o ninguna. Entonces, casi que un factor protector es hablarle a los hijos, a las hijas, desde los 12, 13 años. ¿Cuál sería la edad en la que comenzarían o podrían comenzar a hablarle? Desde antes de la menarquia para las niñas, es decir, desde antes de la primera menstruación, comenzar a hablarle de lo que va a pasar en su cuerpo, de los cambios que va a tener, y comenzar a hablar de estos temas, utilizando siempre el referente que damos y es hable de un tercero. Si no quieres sentarte a hablar con tu hija directamente y decirle, bueno, cuéntame de ti, utilicen el ejemplo del vecino, de la prima, de la tía, de la película, de la novela. Figúrate que en tal película vi tal cosa y tal niña le pasaba esto. O sea, utilizar el tercero es un bálsamo que facilita la comunicación. Bueno, muy bien, Yoli y Paola, muchas gracias. Ese puente lo vamos a seguir trabajando en nuestro programa de orientación y de educación sexual, es clave. Vamos a mirar ahorita entonces las tipologías del abuso sexual. Nuestro compañero Rubén Arias nos va a ilustrar en ese tema. Adelante, Rubén. Gracias, Mauro. Bueno, pásame la anterior diapositiva, por favor, Paola. No, la de anterior, como la segunda diapositiva de la presentación. Ahí. Entonces, hablamos de la tipología del abuso porque hay diferentes tipos de abuso. No todo, cuando hablamos de abuso sexual, no solamente es el acceso carnal violento, ¿sí? Lo que de pronto en películas vemos, de hecho, es uno de los tipos de abuso que menos ocurre, ¿sí? El acceso carnal violento. Generalmente no se da de forma violenta, sino a través de engaños y se consideraría, cuando no hay violencia, es un tipo de abuso diferente.
Este tipo de abuso se les consideraría como un acceso carnal abusivo, ¿sí? Nos hablaban las compañeras de una edad en la cual es permitido, consentido, jurídicamente desde la legislación, que es a partir de los 14 años. Antes de esa edad, cualquier tipo de relación sexual, consentida o no consentida, se considera un abuso sexual, ¿sí? No es que la niña de 12 años o el niño de 12 años consintió la relación, no, eso ya se considera un abuso sexual. Entonces, hay diferentes tipos de abuso, no es solo el violento, el que nos vemos en películas o demás, o el que consideramos o creemos que siempre ocurre en un callejón a oscuras, la mujer sola y abusada, no. Ese existe, claro que lo hay, claro que ocurre, pero generalmente el que más ocurre es ese encuentro sexual abusivo de un grande, de una persona mayor con un pequeño a través de engaños, de mentiras y de amenazas. También existe la explotación sexual cuando de pronto a través del acto sexual, de imágenes que se toman a los menores o a las personas, se hace, digamos que hay un interés económico detrás de ello, la venta de materiales, de audiovisuales, de imágenes, o, bueno, digamos que la explotación directamente como la venta o la prostitución. Están también los tocamientos, el tocamiento abusivo de partes privadas de las personas. Entonces a los niños, Mauricio nos hablaba sobre en qué edad es importante hablarle a los niños sobre educación sexual. Sí, claro, sobre el desarrollo justo antes de que empiece, para que las niñas y los niños empiezan a conocer qué cambios van a tener en su cuerpo, pero también desde muy pequeños hablarles sobre sus partes privadas, aquellas partes pues, que no son para mostrar a todo el mundo, que no son para que todo el mundo toque. Todos tenemos partes privadas y partes pues, que son visibles, como nuestro rostro, nuestras manos, y pues digamos que hace parte de un tema que al final vamos a hablar sobre algunos tips de prevención frente al tema del abuso sexual. Entonces los tocamientos abusivos también son un tipo de abuso sexual. La exposición a material sexual, por ejemplo pornografía, es también un abuso sexual, o de pronto no necesariamente, no es, a veces no ocurre de forma gráfica, sino que hay personas que tienen actos sexuales frente a los niños. Entonces también es una forma de abuso sexual. Existen desde hace un tiempo los delitos sexuales por internet, o los ciberdelitos también. El sexting, cuando las personas piden material a otras personas a través de redes sociales, como mándame una foto en ropa interior o sin ropa, y luego este material, pues digamos, lo utilizan también como una parte de denigrar a la persona que envió este material. También obviamente es un delito. Hace parte, digamos, también de lo que anteriormente nos hablaban del puente, porque no, de pronto se hace a través de engaños, no es honesto, la persona se sintió intimidada y casi obligada a hacerlo, etcétera. Entonces no se está cumpliendo lo que en este puente nos hablan. Esto no, lo del puente no es solamente para tener una relación sexual coital, sino también para este tipo de comportamientos a través de con su pareja, así que envíen una foto, que entonces si no hay un consentimiento, si la persona se siente casi obligada a hacerlo, se está rompiendo este puente. Y también estamos hablando de, bueno, el abuso violento, que ya lo hablé al principio, y con las personas en indefensión. Entonces también nos hablaban en este puente de la capacidad intelectual similar, ¿cierto? Entonces, el tener una relación sexual con una persona en indefensa, llámese un niño o niña, o también una persona en discapacidad, ya sea física o intelectual, pues también hace parte de un delito, de una tipología del abuso. Y es importante recordar que todos estos de los cuales acabo de hablar son delitos, no estamos hablando de un comportamiento pues incorrecto y ya, sino es que estamos hablando de un delito.
hay una situación con relación a quién comete el delito, si es una persona mayor de 18 años o es una persona menor de 18 años. Cuando es mayor de 18 años, pues obviamente ya hay una legislación que los juzga, que nos juzga a todos los mayores de 18. Y cuando es menor de 18, pues también viene o ingresa allí un tema, y es también qué edad tiene. ¿Es mayor de 14? O sea, ¿está entre los 14 y los 18? O es menor de 14 años, porque hay una responsabilidad compartida de los padres del menor cuando es entre 14 y 18, entonces es una responsabilidad del menor, pero también de los papás, y hay una responsabilidad total de los papás cuando es menor de 14 años, es decir, si dos niños menores de 14 años consienten o pareciera que es conscienten tener relaciones sexuales, ahí hay una situación grave digamos, de abandono o negligencia de los papás. Ahí la responsabilidad cae 100% sobre los adultos cuidadores o representantes legales de los niños. Ok, seguimos entonces con las rutas de acción ante el abuso. Viendo todo esto, entonces entendiendo que esto es un delito, pues hay que hacer todo el procedimiento que se hace cuando hay un delito. Cuando nosotros nos roban es un delito, cuando alguien toma la vida de otra persona es un delito, y cuando nos extorsionan es un delito, y en este caso también es un delito, por lo cual me prestas una de las últimas diapositivas, Paola, por favor. Hay unas rutas, acá hay una, de pronto se alcanza a ver. Si no lo alcanzan a ver bien, esta ruta está en el manual de convivencia del colegio. Aquí nos habla de qué debemos hacer cuando detectamos una situación de abuso sexual en algún menor. Lo primero es entender que a los niños hay que creerles cuando hablan. Nuestra labor en los colegios y de ustedes como familia no es el de ser investigadores privados ni de ser investigadores de la Fiscalía del CTI. Esa no es nuestra labor. Digamos que cuando se sospecha, se presume, hay una presunción de un delito hacia un menor, nosotros debemos simplemente activar la ruta. Ya quienes se encargan de investigar y determinar si es o no es, pues son las personas especializadas en esto, que es básicamente la Fiscalía. Entonces, básicamente, acá lo que nosotros buscamos es, primero, identificar si se trata, en el relato del niño, de una de estas tipologías que les acabo de mencionar. Si hay tocamientos, si hay un acceso carnal abusivo, si es una exposición a material pornográfico, si es, bueno, cualquiera de estas que les mencioné. Se obtiene un poco de información, pero no es mucha. Básicamente lo que uno pregunta es cómo, qué ocurrió, quién, cuándo ocurrió, y ya, ¿sí? Eso es como para identificar la persona que presuntamente es el abusador, en qué momento ocurrió, y ya, no es mucho lo que se pregunta realmente, porque se entraría a una revictimización de la persona, de esta presunta víctima. Entonces, digo presunta víctima porque hasta que no se determine que hay una responsabilidad, hay un delito, pues es una presunción. Entonces, ahí lo que se revisa es que si hay un relato donde informa la persona acerca de un posible delito, se remite directamente al ICBF, a la Policía de Infancia y Adolescencia, y con ellos a los papás se les informa, que obviamente no esté dentro de las personas que uno avisa al agresor, pues no se le avisa, sino a uno de los cuidadores o personas que pueda estar garante de los derechos del niño. Se lleva al CAIVAS, el centro, CAIVAS traduce Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual. Entonces, en el CAIVAS hay varios en Bogotá, hay varias entidades, está la Fiscalía, está el CBF, está la Policía, está Medicina Legal, porque estos centros se crean para prevenir la revictimización. La revictimización es que el niño o la persona, la víctima, tenía que ir a la policía y contar el relato. Luego le decían, bueno, ahora vaya a la fiscalía. Iba a la fiscalía y contaba el relato. Luego le decían, ahora vaya al ICBF. Iba al ICBF y contaba el relato. Y cada vez que cuenta el relato, la persona lo que hace es recordar esa situación que es traumática,
y tener que relatarla y relatarla a cada persona. También se perdía mucho frente a la versión de la persona, porque cada vez que, dependiendo del entrevistador, podía cambiarse mucho la versión. Entonces se crean los CAIVAS como un centro de atención integral, donde están todas las entidades y se toma una sola entrevista para la víctima y de ahí se empieza a atender a quienes corresponde, la Fiscalía para que investigue el delito, el ICBF para que restituya derechos, la medicina legal para que haga el examen tanto mental como físico, psicológico como físico, y puedan determinar las causas de la situación. Después de esto, pues ya lo que viene es identificar el agresor, si convive con la víctima, si no convive, si es familiar, si es un amigo, quién es, sí, básicamente. Y todo esto se integra en un informe que el colegio, cuando es el colegio el que lo conoce, pues debe remitir a estas entidades, que es una obligación nuestra. Y cuando es la familia, pues de igual manera, o sea, también tienen la obligación de hacer todo el proceso. Si no lo conocen, pues es orientación escolar quien les puede atender esta ruta. Sin embargo, como les digo, esta ruta está en el manual de convivencia escolar de la Merced, pero también si de pronto ocurre una situación de estas en casa y no sabemos qué hacer, orientación escolar les puede dar como una ejemplificación de esta ruta y cuál es el paso a paso a seguir cuando estas situaciones ocurren. Lo importante es poner en protección a la presunta víctima, si es un niño o niña, ponerlo en protección, aislarlo del presunto agresor, pues para que no vuelva a ocurrir la situación y hacer todo el proceso de denuncia. Ok, entonces le voy a dar paso a nuestra compañera Paola González, que nos va a hablar sobre si debemos creerle o no a los niños cuando relatan estas situaciones. Pero antes vamos a escuchar a Yolanda, que tiene algo importante que recordarnos. Papitos, por favor, recuerden diligenciar la asistencia, la encuentran en el chat, por favor. Gracias. Vale, entonces, teniendo en cuenta las recomendaciones que nos hacía Rubén para seguir una ruta de denuncia, entra siempre en la pregunta y es, ¿qué tanto le debo creer yo a mi hija? ¿En realidad mi hija está denunciando un abuso o está llamando la atención? Démonos cuenta, papás, que el mayor error que cometen algunos padres de familia es pensar que sus hijas no están siendo abusadas, sino que simplemente lo hacen por llamar la atención, porque algún familiar les cae mal o porque exageran algunas conductas, pero repercusiones muy grandes en su vida y en la confianza, que es algo muy importante que debemos cultivar en ellas. Démonos cuenta, papás, que cuando un abusador se acerca a un niño, lo primero que le dice es, no digas nada porque tu familia no te va a creer. Y si el niño o la niña se acerca a contarle a un familiar y en realidad la familia corrobora eso y no lo escuchan, no le creen, pues le estamos dando el 100% de veracidad y de permiso al abusador para que continúe con este tipo de conductas sobre nuestras niñas. Además que cuando una familia no le cree a una niña o a una mujer que ha sido abusada, por lo general estas niñas inician su etapa sexual mucho más rápido que otras niñas y al crecer ellas empiezan, algunas pueden desarrollar algunos tipos de conductas, digamos que disociativas. ¿Por qué? Siendo niña, cuando crece y se hace mujer, puede pensar que al convertir su cuerpo en el de una mujer sería más deseable. Entonces muchas mujeres inconscientemente, si han sido abusadas, no quieren sentirse deseables porque no quieren que les vuelva a pasar. Entonces dejan de prestar cuidado a su aspecto físico, se dejan, por ejemplo, llegar a la obesidad o otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en realidad es una conducta que es preservación, digámoslo así. Ellas no quieren que les vuelva a suceder algo así y inconscientemente empiezan a crear otro tipo de estrategias para que no les suceda. Entonces, cuando los padres de familia no creen en la niña
están agravando más este problema. Cuando una niña tiene el espacio para hablarlo y para decirle a sus padres lo que está sucediendo, primero le podemos dar la ayuda psicológica que necesita y segundo, pues se va a fortalecer. Desafortunadamente, en algunos casos, las familias toman un enfoque como de culpabilización. Entonces, las familias pueden empezar a enjuiciar a los niños o a las niñas que denuncian. ¿Y cómo los enjuician? Tú te lo buscaste o lo que pasa es que tú eres muy cariñosa con X pariente y por eso él actúa así. Tal vez tú lo provocaste, tú lo sedujiste, te hemos dicho que no te vistas así, te hemos dicho que no te maquilles así y estamos ahí enjuiciando a nuestras niñas y culpabilizándolas de las situaciones que está pasando. Cuando nosotros no le creemos a nuestras niñas, lo que en realidad estamos haciendo es paralizando los recursos. No creemos en ellas, no hay una denuncia, entonces no hay un seguimiento en la ruta de atención. Y eso perjudica completamente todo el trabajo que podríamos hacer para resarcir el daño y para ayudar a nuestras hijas de manera efectiva. Es muy importante que la familia tampoco empiece a echarse la culpa de la situación y que la familia empiece a victimizarse de algún modo o empiece a culpar al niño también. ¿A qué me refiero? Atacadas, incluso pueden sentirse desvaloradas en cuanto a seguridad cuando ven que hay un niño o una niña de su familia víctima de abuso. Entonces las familias dicen, bueno, ¿cuál es mi papel? Entonces, como cuidador, en realidad, ¿qué tanto estoy protegiendo yo a mis niños? Y se centra toda la atención es en la familia como víctima y se olvida cuál es el paso primordial, que es cuidar al niño y darle, o a la niña, y darle un entorno protector que le ayude con la situación que está sucediendo y permita que ese tipo de situaciones no se vuelva a pasar. Entonces es muy importante que nosotros les creamos a nuestras niñas y fortalezcamos esos vínculos de confianza que se forman desde la infancia, pero se van alimentando día a día con las experiencias que vivimos con ellas. Además de la incertidumbre que tienen las familias sobre si creerle a sus hijas o no, también se genera una incertidumbre mayor. Ya le creemos a nuestra hija que hay un abuso, pero ¿qué pasa cuando esos abusos suceden con algún familiar? ¿Cómo abordamos esa situación? Rubén, ¿tú nos puedes dar claridad sobre este tema? Gracias, Paola. Sí, efectivamente, digamos, esos son dilemas porque, pues, como mencionaba, es un delito y, pues, el delito al interior de la familia es difícil de afrontar. Es una frustración con el pariente que fue, pues, el denunciado, el presunto abusador, una situación en la cual también se pone en juego la protección del niño, de la niña, de la víctima. Entonces, pues ahí viene un dilema moral, un dilema quizá también personal de quien hace las veces de protector del menor. Definitivamente, pues la recomendación es que hay que hacer la denuncia. Obviamente, es ante cualquier delito, si no hay denuncia, pues no hay delito, dice la ley. Y hay que preservar la integridad del menor. Si bien hubo ya un daño, ¿cierto? Porque ya la situación no se puede reversar, lo que sí se puede prevenir es nuevos abusos, porque una persona cuando es al interior de la familia, la situación de violencia sexual, de abuso sexual, generalmente no ocurre una sola vez, ocurre varias veces. Entonces, si no se hace nada, pues esta situación va a tender a repetirse, va a tender a volver a ocurrir, ¿cierto? Se juega al juego del victimario, de la persona que está cometiendo el delito, y es la intimidación, que es una de las herramientas que usan, la intimidación, la amenaza.
Entonces, definitivamente creo que la recomendación acá es que hacer la denuncia y entre más rápido se haga, más rápido se genera una protección y un proceso psicológico al menor. Eh, si tú vas con tu hija a la EPS para que le hagan un proceso porque a la niña presuntamente tuvo un abuso sexual, pues lo primero que te van a preguntar es, mamá, ¿y tú qué hiciste? ¿Cuál fue la denuncia? ¿Dónde se puso en denuncia esto? Si no lo hiciste, pues también vas a incurrir en una negligencia. Mamá, papá, abuelito, con quien sea que esté haciendo el oficio acá de protector del menor. Tú también puedes terminar vinculado a un proceso legal por negligencia. ¿M? Entonces, sí o sí, pues quien haya cometido el delito, pues tiene que responsabilizarse ante la ley y ante su familia de lo que, pues de las acciones que cometió. Otro dilema es frente a los menores de edad y es algo que les comentaba anteriormente. Cuando es un menor de edad, el presunto abusador, un primito de 14, de 15, de 16 años que abusa de de un menor de 10, de 9, de 5 años. Ahí hay una situación que también hay que denunciar, hay que restituir los derechos de ambos menores, porque pues generalmente puede haber detrás de este menor abusador puede haber también una víctima. Entonces hay que revisar cuál es el, la causa de este comportamiento de este menor. Y cuando son menores de 14 años, definitivamente es un proceso que el ICBF tiene que tomar en camino de restituir los derechos de ambos menores. O sea, no hay detrás, no son juegos, no son juegos de niños, generalmente son conductas que vienen o tienen un trasfondo fuerte, ya sea donde generalmente hay un adulto involucrado. Entonces, sí es importante ir al fondo de las cosas, dejar los dilemas, seguir la ruta, las recomendaciones sigan la ruta y sea que sea conocido, familiar o desconocido, menor o mayor de edad, hay que hacer la denuncia y seguir la ruta que es el que se habló hace un momento. Bueno, no olviden, por favor, registrar su asistencia. Vamos a ir leyendo algunas preguntas ahorita más adelante de las que nos dejan en el chat. Y le doy paso a Mauricio que nos va a hablar sobre estas repeticiones de patrones de las que hablamos hace un poquito al comienzo del taller un poco, pero él nos va a ahondar un poquito este tema. Vale, muchas gracias, Rubencho. Sí, la repetición que pues deriva también de esta situación de los dilemas. Quiero volverme un poquitico solamente en cuanto al dilema económico. Ya Rubén nos presentaba un dilema legal de denuncio, no denuncio, es un delito. Si no lo denuncia y usted es un adulto y conoce del delito, usted se convierte en cómplice. Y los padres pueden ser sancionados por negligencia parental. Pero también hay un dilema, el dilema económico. Entonces, alguna vez alguien decía, una madre de familia decía, la situación se presentó con el compañero sentimental de la señora, que es el que aporta económicamente a la casa. Y ella decía, tengo un dilema, pues no lo ponía en esos términos, pero generaba un dilema y es, si yo lo denuncio, él se va a la cárcel y si él se va a la cárcel, ya no puede trabajar y si no trabaja, en la casa no se come. Ahí aparece un dilema. Eh, Aparece otro dilema y es un dilema, digamos, de índole también económico, jurídico, que genera un dilema psicológico también. Y es si yo denuncio al familiar, que es miembro, vive en la casa o es parte de la familia, le voy a arruinar la vida a ese familiar. Mientras que si le pido a la niña que calle, no va a pasar nada porque ella se lo calla, le explicamos que no fue nada y evitamos arruinarle la vida a alguien. Ese es aparentemente otro dilema. Todos estos ejemplos que hemos puesto los vivimos y los hemos vivido y los hemos atendido desde el Servicio de Orientación Escolar del colegio. Ya son 10 años que lleva el equipo acompañando procesos aquí en el colegio y ha sido muy interesante porque todos nosotros, el equipo de orientación, nos rotamos eventualmente entre los ciclos
Entonces, por ejemplo, este año yo puedo estar en ciclo 4 y 5, eso es octavo, noveno, décimo y 11, pero hace 4 años o 5 años fui asignado a tercero, cuarto o a segundo de primaria, primero de primaria, y son niñas que uno después, o sea, que uno atendió en preescolar, en primaria, y son niñas que después uno se encuentra en el bachillerato, en décimo y en 11. Y se encuentran casos que están reportados en la literatura y están reportados desde la experiencia que hemos tenido, en donde le hacen un daño terrible a la niña cuando se presenta el dilema. El dilema, cómo le sugerimos y cómo debe ser resuelto y cómo es lo correcto, es denúncielo. Se acabó. Ahí, si usted tiene el dilema, que es que no, si lo denunció no nos trae dinero para la casa, algo va a pasar, algún subsidio le llega, algo pasa, pero denúncielo. Es muy importante que el dilema lo resuelvas denunciando. Hay que denunciarlo, hay que contarlo, hay que hablarlo, porque el secreto no solamente constituye un delito de complicidad, sino que el secreto siembra una semilla para futuros problemas psicológicos. Una niña a cuya familia, cuya mamá, cuyos padres le guardaron el secreto de un abuso sexual, es una niña que el día de mañana, en un 17-18% de los casos, está documentado, va a presentar algún tipo de depresión, algún tipo de idea de muerte, de intento de suicidio. Entonces son niñas que cuando llegan al servicio de orientación están en décimo, en octavo, en 11 y presentan unos cuadros depresivos tremendos. Una de las sospechas puede ser que hubo un abuso sexual que tuvo que callar. ¿Sí? Los papás le dijeron no hable porque le arruina la vida al perpetrador. No, hay que denunciarlo porque el perpetrador tiene que asumir su responsabilidad. No se le puede cargar a la niña con la responsabilidad del acto porque ella es una víctima y además dejar absuelto al perpetrador. O sea, hay que restituirle psicológica, emocional, jurídica, económicamente, afectivamente, el daño a la niña. Entonces, lo primero que hacer una mamá, un papá, sobre todo una mamá, es creerle a la niña y denunciar y no convertirla en víctima, por ejemplo, en situaciones donde dicen, debido a esto que usted contó, ahora yo tengo que ir a hacer un poco de papeleos, de trámites, ahora yo tengo que ir al colegio, ahora me citan. No, porque la víctima es la niña, hay que escucharla. Y antes de caer en eso, tú te vas a preguntar como mamá si en tu infancia quizás de pronto también no fuiste víctima de abuso sexual y esa es la repetición de los patrones. Hemos encontrado también en el servicio de orientación que en un alto porcentaje las niñas que denuncian o viven algún tipo de situación de abuso sexual, la madre y en algunos casos también la abuela materna lo vivieron. Entonces ahí entra en juego una ayuda, una herramienta muy útil, que es la terapia de ordenamiento sistémico, que lo hablábamos al comienzo de la charla. Y es en este tipo de situaciones, lo primero es consultar, ir al terapeuta. Si es un terapeuta de constelaciones familiares, mejor aún, porque van a trabajar una cosa que se llama el secreto generacional. El secreto generacional hace muchísimo daño y va a repetir el patrón de abuso de madres a hijas. Entonces, si la niña no se corta el patrón, posiblemente cuando ella sea mamá, tenga hijas, se va a repetir el patrón de abuso. ¿Sí? Sí, Mauricio, y hay Corta. Sí, Mauricio, y hay algo importante que agregar a lo del tema sistémico y es precisamente cuando el perpetrador no asume su responsabilidad desde la parte legal o desde la parte familiar. Ahí es donde se generan estas repeticiones, porque se calla un delito, pudo haber sido ocurrido con la bisabuelita, con la abuela, lo calló y al callarlo, la generación que viene puede llegar a repetirlo y también se ve en la obligación de callarlo porque ya hay una historia de callar el delito, de no lo cuente, eso no se dice, eso es mejor mantenerlo en secreto y ahí viene el secreto que Mauricio comenta. Cuando se sigue callando van a seguir apareciendo este tipo de repeticiones en la familia. Si se denuncia, hay también una nueva información para el sistema y es que no se permite
esas tomas sexuales entre familia y menos de un grande a un pequeño. No se permite el delito, no se, o sea, se cambia la información para el sistema familiar y es, acá no se permite este tipo de conductas y cuando ocurren o si ocurren se denuncien. Y ahí ya la situación va a cambiar bastante para la familia, va a cambiar para las generaciones que llegan después. Bueno, muy bien. Aquí nos hacen algunas preguntas. Pregunta yo si lo sé todo @hotmail.com dice, eh, si denuncio el abuso sexual de mi hija, el bienestar familiar me la podría quitar. ¿Quién nos ayuda a responder esa Bueno, pregunta? eso no, digamos, el bienestar familiar va a tener conocimiento de la situación porque dentro del, ya sea que el colegio haga la denuncia o sea dentro del mismo CAIVAS, como les comentaba, ahí está el ICBF, se va a revisar cuál es la situación, si la situación se dio por una negligencia, si había un conocimiento previo de esta persona que viene a denunciar y no hizo nada antes, pues ahí puede entrar a perder la custodia temporalmente o definitivamente del niño. Pero, pero si tú estás restituyendo los derechos de tu hija porque te acabas de enterar de una situación por la que se está viviendo, pues no hay, ahí lo que estás haciendo es la conducta correcta, que es protegerla, ¿cierto? Entonces no habría cabida que te quiten la niña, que la lleven a un hogar de paz o de protección. Solamente sin, dentro de la situación, se logra comprobar que fuiste cómplice de la situación. Ahí sí, claro, posiblemente se la pueden quitar. Sí, es importante recordar que denunciar el abuso sexual en ningún momento genera necesariamente que una institución de restitución de derechos como el bienestar familiar vaya a quitarte el menor de edad, a la menor de edad. Tiene que haber una condición muy terrible, o sea, y que no haya ningún otro familiar que se pueda hacer cargo de la niña antes de que lo redireccionen a un hogar de paz. Entonces, en la mayoría de los casos que hemos tratado y que hemos atendido y que conocemos, el bienestar familiar no se lleva a la niña. Los poquísimos casos que ha sucedido es cuando el perpetrador vive en la misma casa y la madre de familia se niega a que el señor se vaya de la casa y no hay otra casa de un familiar donde la niña pueda estar segura. De lo contrario, para nada, el bienestar no se los lleva. Pero esto sería un tema de posvención, es decir, una intervención posterior al abuso sexual. Vamos a darle paso a nuestra compañera Yolanda, que nos va a presentar, nos va a dar la pauta para ir cerrando con nuestro encuentro y es algunas estrategias de prevención del abuso sexual. Adelante, Yolanda. Mauricio, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las pautas de prevención, un tema que es muy importante es la comunicación. Siempre nosotros debemos entablar una muy buena comunicación con nuestros hijos, buscar y mirar qué es lo que está pasando, preguntarles. Muchas veces los niños no se abren fácilmente a contarnos qué está pasando. Nosotros como adultos podemos empezar a contar cosas que nos han pasado o, como dice bien Mauro, en tercera persona. Los niños poco a poco se van soltando y van contando las cosas. Otra pauta es enseñarle a los niños a respetar su cuerpo, a decir no, a que llamen cada parte de su cuerpo con su nombre. No es que a la vagina le van a poner el nombre de la cosita, la florecita, la palomita, sino llamar a cada parte de su cuerpo como es. Asimismo, que los niños sepan decir no y que hay zonas de su cuerpo que solamente las pueden tocar ellos. También es importante que los niños sepan diferenciar entre los secretos buenos y los malos. Los secretos buenos es de que, ejemplo, el papá le va a dar un regalo de cumpleaños a la mamá y el niño acompañó al papá a comprar el regalo. El, el secreto malo es cuando ya hay una persona que la está presionando para dejarse tocar
o le está siendo abusivo sexual, de manera sexual, verbal o físicamente. Esos secretos son los malos y de todas maneras los niños deben aprender a contarlos. Otra pauta que debemos tener en cuenta es el riesgo que existen con las nuevas tecnologías. El Internet nos abre un mundo de tecnologías muy buenas, pero nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a hacer un asertivo uso de esa tecnología. Que nosotros sepa que los niños aprendan a manejarlas, que aprendan que no todo el que se le presenta para ser su amigo es una persona bien, que es una persona que pueda ser su amigo. Entonces, esa pauta debemos tenerla muy presente. Obviamente, lo que decía nuestra compañera Paola, no poner en duda lo que el niño nos está diciendo si ha sufrido de un abuso sexual. Esas serían como las pautas más importantes. No sé si de pronto Mauro, Rubén o Paola tengan otra en que apoyarme. Sí, bueno, acá en el chat nos preguntan por los cuidadores, porque hay personas, acá me refiero a una mamá, que deben dejar al cuidado de otros, de terceros, sus hijos, por el tema laboral, por el tema, bueno, los compromisos de los papás, ¿no? Eh, Ahí es importante, digamos, también, y una de las pautas de prevención es tener de cerca personas con mucha confianza, pero tampoco hay que fiarse. Digamos que ahí hay que cortar cualquier intención de abuso hacia los menores a través de la primera que nos hablaba Yolanda, y es la comunicación. El preguntarle a los niños cómo están, el generar confianza con ellos, el no cuestionar o no dudar de sus relatos. Ahí se va a generar una mayor posibilidad de saber si esta persona que los está cuidando, que está haciéndose cargo de ellos por unas horas, por un tiempo, pues realmente está generando un beneficio para el niño y para la familia. Entonces, también, digamos, generar unas redes de apoyo. Hay personas en las que confiamos mucho, hay personas que realmente nos pueden apoyar y eso se genera a través del médico. O sea, es importante también que cuando lleven a los niños al médico, pues ellos pues puedan relatar cualquier situación. Ya cuando son más grandecitas, el psicólogo también hace parte de un proceso que pueden, con el que pueden abordar situaciones que a veces no se atreven a contar en casa. Entonces, sí es generar como varios ambientes y lugares donde la niña o niño pueda expresarse de manera libre, y pues contar las cosas como las ve, como las ha sentido o como han sucedido. ¿Hay alguna otra pregunta allí en el chat, en Mauro o Paula? Sí, bueno, hay varias ahí. Bueno, hacer una pregunta con relación a la edad, en cuanto a hasta qué edad mi hija puede dormir conmigo y mi pareja. Bueno, lo de los niños durmiendo en la cama de papá y de mamá es también un factor de protección. O sea, los niños, eh, un niño de 7 años, una niña de 5, máximo de 7 años, ya no debe estar durmiendo en la cama de papá y de mamá y ya no debe ir acompañada al baño. O sea, la ducha, una niña que tenga 7 años o más ya debe estarse bañando solita. Ya en el baño ya no la acompaña nadie. De pronto la mamá la asiste en algo, pero si es mayor de 7 años y hay un adulto, que el padrastro o el papá o que el primo o la prima que la baña, no. O lo baña si es un niño, no. Entonces, la pregunta se relaciona a eso, a qué edad tienen que salir los niños de la cama? Pues cuanto más temprano, mejor. Por varias razones, no solo como un factor de prevención de situaciones, sino porque la vida íntima de los papás es absolutamente negada y debe estar negada y privada a los hijos.
Eso se llama la escena primaria y los hijos no deben estar expuestos a esa situación. Y bueno, aprovecho ahí para dar esa recomendación, que el niño o la niña tenga su propia habitación, su propio cuarto. Si no es posible su propio cuarto, por lo menos su propia cama. Y si es en la misma habitación, por lo menos que haya algo firme y sólido que separe las dos camas, la de papá y mamá y la de la niña, pero en lo posible que la niña esté en su habitación, en su cuarto separado. Sí, ahí Eh, complemento hay una una- cosita. sí, Qué pena, dale, dale. Paula. No, es que dentro de las estadísticas que se presentan a nivel nacional frente al abuso sexual, una de las causas también que genera, o digamos que es recurrente en víctimas de abuso, es el hacinamiento en las casas. Entonces, esto ocurre, digamos que hay 3, 4 personas que comparten la misma cama o la misma habitación. Entonces, ahí es más probable, hay mayor probabilidad que ocurra un abuso, que cuando cada uno tiene su espacio independiente. Entonces, complementando un poquito lo que Mauricio nos decía frente a los niños que duermen con sus papás. Qué pena, Paola, sigue. Gracias, Rubén. Hay una pregunta y es que en el chat la gente pregunta si en realidad llamar a los genitales con algún diminutivo, con alguna palabra, sería un factor que podría incidir en un abuso sexual. Y en realidad sí, eso puede ayudar a que haya un abuso sexual en nuestra casa con nuestros niños, porque los niños muchas veces buscan la forma de comunicarse. Las profesoras en las clases les preguntan a los niños qué clase de juegos tienen con sus padres, qué clase de juegos tienen con otros adultos, familiares, precisamente tratando de identificar si hay alguna conducta, digámoslo, sospechosa. Si nosotros, por ejemplo, cuando le estamos enseñando a nuestros niños sobre su cuerpo y el cuidado de su cuerpo, le damos palabras que no deben ser como lo decía Yolanda, por ejemplo, a la vagina galleta. Porque nos da pena decir vagina, porque no nos sentimos bien, la niña no se ve bien diciendo vagina, entonces mejor di galleta. Y luego llega la profe en el salón de clase y le dice a las niñas, bueno, ¿qué juegan ustedes con sus familiares? Yo juego con mi tío a coger las galletas. Mi tío le encanta coger la galleta y jugamos a eso. La niña está expresándose, pero desafortunadamente por utilizar ese tipo de palabras no alcanzamos a ver hasta dónde sí se está cometiendo un abuso o no. Por eso es necesario hablar con los niños de manera clara, darle los nombres a las partes del cuerpo de manera correcta para que el niño pueda manifestarse y mirar si hay algún tipo de conducta en realidad que esté incidiendo en él o no. Que hay una pregunta que no solamente nos hacen ahorita, sino que en algunas situaciones cuando se descubre un delito sexual en un menor, pero ya es grandecita, ya estamos hablando de una adolescente, pero el abuso ocurrió a los 5 años, a los 4 años, pero pues como decía Mauricio, no se resolvió. Eh, Ahí preguntan que si, bueno, que si eso es bueno denunciarlo. Definitivamente sí, o sea, los delitos sexuales son los que más tiempo tienen o sea, digamos que no expiran, ¿sí? No expiran y son muchos años, no, ahorita no recuerdo más, pero son como 60 años que un delito sexual no expira. Entonces, legalmente, pues aún es vigente. Así, incluso aunque el abusador haya fallecido, porque a veces no, es que el abuelito, pero el abuelito ya murió hace 5 años, 10 años, no importa. Digamos que lo que hay que buscar es que haya un proceso, porque no es solamente el castigo judicial, no es solamente la pena, la cárcel, el objetivo de hacer una denuncia. El objetivo de hacer una denuncia es restituir el derecho de la persona que se le vulneró. Y en esa restitución viene el proceso terapéutico, viene también el proceso legal, el proceso a veces de restitución económica, bueno, una cantidad de cosas que pueden dar, pues no van a borrar la situación, pero que pueden ayudar a que se elabore y que esta persona tenga una vida adulta mucho más satisfactoria que si no se restituye su derecho. Entonces, por eso los delitos sexuales prácticamente que están abiertos a denuncia en cualquier momento de la vida. Rubén, aquí en el chat preguntan cuáles son los cambios
físicos que hacen los niños cuando presuntamente han sido acosados sexualmente. Uno es el cambio de temperamento, lo irritables, se vuelven muy calladitos, les da miedo quedarse solos, lo que decía Mauricio del control de esfínteres, el cambio de la alimentación, la interrupción en el sistema, cualquier síntoma que nuestros chiquitos presenten. Sí, también lo vemos con los niños pequeños muchas veces, más con los pequeños que con las grandecitas, es el interés por contenido sexual. Sí, hablan de situaciones de adultos y pues ahí es un claro, o sea, siempre hay detrás de eso algo, ya sea que estuvo expuesto a algún material o sea que efectivamente está siendo víctima de abuso cuando el niño habla con otros niños de situaciones como el acto sexual, como la relación sexual, bueno, besos, eh, tocamientos de partes privadas. Hay que ver que a veces también hace parte de la exploración normal, de la parte del proceso exploratorio del cuerpo, pero digamos que hay que revisarlo, hay que revisar si detrás de eso hay algún tipo de comportamiento, algún adulto detrás de ese comportamiento del niño. Bueno, Mauricio, ¿me confirma si hay más preguntas o ya vamos dando cierre? Bueno, sí, sí, hay inquietudes, pero son preguntas relacionadas con respuestas que ya hemos dado, que ya nuestra compañera Yolanda aclaró frente a los síntomas y los signos de abuso. Exactamente, puede suceder, por ejemplo, que en el caso de las niñas haya una tendencia a la autoestimulación, a estarse tocando la vagina. Eso puede ser una señal en niñas pequeñas de que puede estarse suscitando una conducta de abuso sexual sobre la niña. Bueno, vamos ya dándole cierre a este espacio. Hubiésemos querido pues quedarnos más tiempo, pero vamos ya llegando al final. Para aquellos padres de familia acudientes que no pudieron acompañarnos en la tarde de hoy, en este en vivo del equipo de orientación e inclusión escolar del Colegio La Merced, les recordamos que gracias a la tecnología, a la modernidad y a las bondades de la virtualidad, este encuentro de hoy queda aquí guardado, alojado en nuestro canal de orientación y pueden verlo cuando tengan el espacio, cuando tengan tiempo y recuerden diligenciar el formulario de asistencia. Si hoy no estuviste presente, igual el formulario va a quedar habilitado por un par de días para que puedas hacer el registro. Bueno, vamos haciendo el cierre, vamos a darle paso a nuestras compañeras para que presentemos cada uno de nosotros rápidamente una recomendación puntual que le podamos dar a los padres de familia, a las mamás, frente a la prevención del abuso sexual o algo muy específico de qué hacer cuando ya haya sospecha del abuso. Ya rápidamente para ir cerrando, mi compañera Yoli. Bueno, papitos, aquí sería muy importante recordar que para el inicio de la vida sexual se debe tener una edad apropiada, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, a nivel emocional, que debe ser con una persona que esté en las mismas condiciones mías a nivel cognitivo y que haya un respeto, una honestidad de parte y parte. Muy bien, compañera Paola. Así es, Yoli, gracias Mauricio. Es importante que mantengamos muy fortalecidos los canales de comunicación con nuestras niñas. Escuchémoslas, démonos ese tiempo para escucharlas. No podemos esperar que una niña nos cuente que está siendo víctima de un abuso si ni siquiera conocemos cuál es su programa favorito o qué clase de música escucha. Entonces, démonos un espacio para conocer a nuestras niñas, compartir con ellas y los vínculos de confianza se van a hacer mucho más grandes. Muy bien. Gracias, Paola. Y nada, la otra recomendación que yo pues doy, siempre cualquier acto sexual en un menor de 14 años es un delito. O sea, no hay que callarlo, hay que denunciarlo.
No entremos en dilemas, como nos decía Mauricio, el dilema nos lo corta el actuar como legalmente está estipulado. No nos pongamos a pensar qué pasaría si hago la denuncia, no, no te pongas en eso, simplemente haz la denuncia porque esa es la ruta que debes seguir y ya te quitas ese problema del dilema y ayudas mucho, generas mayor confianza, unes lazos y haces que cada persona responda por lo que hizo. También les recomendamos, en YouTube hay muchos materiales, este es uno de varios, y se puede trabajar con las niñas pequeñas, también con las niñas pues más, no tan pequeñas, digamos. Es un cuento sobre algunas pautas para la prevención. Se llama El libro de Tere, está en YouTube, lo pueden buscar así, el libro de Tere. Y les recomendamos que lo vean ustedes, papás, cuidadores, y luego lo vean con sus hijas. Primero lo vean ustedes, luego lo vean con ellas y traten de ir indagando paso a paso de los 6 o 7 pasitos que hay allí para la prevención, si la niña lo entendió, lo identificó y le quedó claro. Bueno, muy bien. Con este cierre damos por terminado nuestro encuentro del día de hoy, dentro de una serie de charlas programadas que hacen parte del programa de educación sexual del equipo de orientación e inclusión escolar del Colegio La Merced. Recuerden registrar su asistencia y estar pendientes a la invitación que el equipo les hace. Tenemos varios temas para seguir conversando y cualquier situación que se presente, seas tú un estudiante que hoy nos está escuchando, nos está viendo, el equipo de orientación está dispuesto a escucharte. Puedes hacerlo a través de tu director de curso, de un profesor al que le tengas confianza, una profesora, o si tienes comunicación y buena relación con tu mamá, cuéntale, no te quedes callada. Es la recomendación que les hacemos, es háblalo, y al adulto la recomendación que le damos es créelo. Si tu hija te lo dice, tu hijo te lo dice, créelo. Después vendrán pues una serie de procedimientos y de situaciones que determinarán la veracidad de los hechos, pero son afirmaciones y son situaciones donde la gran mayoría de los casos, el 90% de los casos, cuando un niño lo menciona es porque está sucediendo. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a nuestros compañeros. Una feliz noche ya y siempre pendientes del canal. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias, adiós. Gracias. Gracias, adiós. Chao. Chao. Chao.